Señor. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Por la puerta abierta que nos ha abierto nuestro Señor Jesús por medio de su sangre, de su sacrificio, de su resurrección. Porque ahora, Señor, tenemos acceso a tu presencia. Y somos salvos y somos perdonados, limpios. Señor, venimos ahora a ti humillados, Padre, por este pasaje alto, glorioso, exaltado. Vamos a hablar de ti, Señor. Vamos a hablar de tu naturaleza, de quién tú eres. Así que te rogamos, Señor, que tú pases por alto toda debilidad, que tú pases por alto toda culpa, toda imperfección, y más bien en tu gracia, Señor, sustentes y suplas toda necesidad mía al hablar y de ellos al oír. Que nos dé gracia para poder concentrarnos en tu palabra, para poder ver al Señor Jesús, para poder ver aquí su gloria y para poder ser asombrado y alimentado, Señor, al poder contemplar a Él. Y también, Señor, a los que están aquí sin Cristo, que tú abres sus ojos, que les des convicción de pecado y que ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe. Nos ponemos ahora en tus manos en este momento, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar hoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que nosotros iniciamos hace, si no estoy mal, 2 semanitas. Así que si quieren ir abriendo allí sus Biblias, por favor. Vamos a estar hoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Desde el versículo, vamos a leer desde el 10, pero realmente hoy voy a estar enfocándome un poco más adelante. Ya tocamos un poco estos versículos la última vez. Juan capítulo 5, desde el versículo 10. Y el énfasis del mensaje va a estar desde el versículo 19 hasta el versículo 30. Y realmente yo vengo, ¿verdad? Y mientras lo leía, este es uno de esos mensajes que humilla mucho al que habla, humilla mucho al predicador, incluso al oyente. Porque se habla de unas cosas que son muy grandes y que uno, por más esfuerzo que uno pueda hacer y por más... puedo poner todo mi esfuerzo, todo el esfuerzo de mi mente, de toda preparación, y aún así van a haber cosas en este pasaje que yo no voy a poder tocar, ni voy a poder explicar, porque son cosas divinas, son cosas que no nos han sido reveladas a nosotros. Vamos a hablar, como les dije, de quién es Jesús, de la naturaleza del Señor Jesús. El argumento general, ¿verdad?, o el tema principal de este pasaje, como veíamos, era la sanación de quién, de aquel enfermo en el estanque de Betesda, ¿cierto? El Señor Jesús va a este lugar donde hay una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y Él demuestra algo por medio de este milagro. El Señor Jesús no solamente hace un milagro, ¿verdad?, de forma arbitraria, para hacer una misericordia temporal, para aliviar un problema temporal, sino que Él quiere, por medio de ese milagro, mostrar algo de su persona. Es por eso que el Evangelio de Juan usa el término señales. Señales, no son solamente una sanación, no solamente un milagro, es que Él está apuntando a algo por medio de eso que Él está haciendo. ¿Y a qué está apuntando Él? Leíamos, ¿verdad?, varias veces en el capítulo 20, como el mismo autor del Evangelio nos dice cuál es el propósito del libro. El propósito de este Evangelio es que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Y no nos podemos olvidar de eso. En ningún pasaje que estemos estudiando de este libro nos podemos olvidar de esa realidad. Ahora bien, esta exposición del Señor Jesús de quién es Él, porque Él va a decir quién es Él, viene a raíz de un conflicto que hubo entre los líderes religiosos de Israel y Él mismo, por causa de esta sanación. Porque resulta que este milagro fue hecho en día de reposo, fue hecho en un sábado. Vamos a leer, ¿verdad?, desde el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado por el Señor Jesús: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo, le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi primer punto de este mensaje va a ser la acusación y la persecución de los judíos al Señor Jesús por esto que él había hecho. Porque esto es lo que nos da a nosotros el contexto y la raíz de todo lo que está pasando aquí. Entonces, ¿verdad? Leíamos el pasaje anterior, el Señor sana a este hombre y le manda a tomar su lecho y andar. Ahora, para ellos, ¿verdad? Ellos consideran esto que acaba de ocurrir y en sí mismo esto constituiría una violación al cuarto de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que trata acerca de la observación o el guardar el día de reposo. Ahora, una violación de este mandamiento conllevaba la pena de muerte, como dice Éxodo 35, del 1 al 2, si lo quieren leer, y voy a leer solamente una parte, dice, cualquiera que hiciere en él, en el día de reposo, trabajo alguno, morirá. Cualquiera que hiciere en él trabajo alguno, morirá. Y en otros pasajes él habla de llevar carga en el día de reposo. En el día de reposo estaba prohibido llevar una carga. Eso era un pecado, y la pena de ese pecado era la muerte. Por lo que el juicio que los judíos querían hacer con Jesús, ¿verdad? Leemos que ellos vieron esto, vieron que el Señor Jesús había hecho esto en el día de reposo, y ¿qué hicieron ellos? Empezaron a perseguirle con la intención de matarlo. Pero en realidad este juicio es injusto y es perverso por dos razones. Parece justo, pero es injusto y es perverso por dos razones. La primera, y aquí nos vamos a quedar porque no es el tema del pasaje, es lícito hacer el bien en día de reposo. Es lícito sanar a un enfermo en un día de reposo. Hay un principio bíblico que no es que contradice la ley de Dios, sino que eso es así es el corazón de Dios, que es misericordia quiero y no sacrificio. Y estas personas no conocían ese principio, por eso a la más mínima, ¿verdad? Digamos, violación a la ley, como leemos en otro caso que los discípulos estaban arrancando espigas del campo el día de reposo, y ellos pensaban que ellos estaban violando otra vez el día de reposo. Pero ellos no sabían, no conocían este principio. La ley, el día de reposo fue hecho para el hombre, para el bien del hombre. Entonces no es justo, ¿verdad?, decir, no, está prohibido sanar a un hombre que tiene 38 años enfermo porque es día de reposo. Para nada. Esa no es la voluntad de Dios. Pero ahí nos vamos a quedar porque esa no es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús realmente es, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Esta es la razón mencionada principalmente en el pasaje. Y es por esto que el juicio de ellos, no solamente por la primera razón, pero es por esto que el juicio de ellos era injusto y era perverso. Porque ellos no entendían y no creían quién era Jesús. No entendían, no creían en Jesús. De allí que en repetidas ocasiones el Señor, ¿verdad?, es acusado de blasfemia. Él cometió el pecado de blasfemia. ¿Por qué? Porque él decía que él era el Hijo de Dios. Ahora, él lo es, pero ellos no creían. Y por esta razón ellos lo persiguieron. Y fue por esta misma razón que el Señor Jesús fue condenado a muerte. Es por esta misma razón. Fíjense todo lo que surgió, toda la cadena de eventos y pecados que surgió a raíz de la incredulidad de esta persona. Y aquí hay una enseñanza, aquí hay un principio, y es, nosotros pensamos, ¿verdad?, que las personas que no creen, pero que viven vidas aparentemente morales, son buenas personas. Creemos que, ¿verdad?, y quizás hacen muchas buenas obras, quizás hacen obras benéficas, quizás donan a la caridad, quizás en cierta manera ayudan a los pobres, quizás haya cierta compasión en sus corazones. Pero algo que yo aprendo, y podemos aprender de las Escrituras, es que de la incredulidad
surge toda clase de pecado. Es más, la incredulidad en sí misma es la raíz del pecado, de todo pecado. Pues por la incredulidad cayó el hombre en primer lugar. Por la incredulidad que Adán y Eva tuvieron fue que cayeron en pecado. Y así estos hombres, aunque ellos eran celosos por la ley, celosos por guardar la ley de Moisés, cayeron en el pecado más horroroso que se ha hecho por causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. Entonces vemos que la respuesta del Señor Jesús es: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él se hace a sí mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es injusto el juicio de estas personas ante el Señor Jesús? Porque si Él es el Hijo de Dios y si Él es Dios, entonces Él es el juez. Entonces Él es Señor del día de reposo. Él es el estándar perfecto y final de lo que es moralmente perfecto, bueno y justo. Ninguna obra del Dios Santo puede ser cuestionada por hombres y mujeres pecaminosos. Lo digo otra vez. Ninguna obra del Dios Santo puede ser cuestionada por hombres y mujeres pecaminosos. Pero ellos fallaron en ver esto por su incredulidad. Y en este pasaje, nosotros por primera vez en este evangelio comenzamos a ver cómo se desarrolla esa cadena de eventos que llevan a la muerte del Señor Jesucristo. Cómo esa persecución se empieza a desatar por causa de las palabras del Señor, las obras del Señor y la incredulidad de Él. Y veamos también que esta incredulidad e injusticia, ¿verdad?, de los líderes religiosos es usada y será usada por la mano de Dios para llevar a cabo su plan desde la eternidad. Esto Dios no lo estaba tomando por sorpresa. No, yo voy a enviar aquí a mi ungido, al Mesías, al Salvador. ¡Ay, qué sorpresa! Y aparecieron estas personas a perseguirlo. No, esto es plan de Dios. Dios, por su providencia, está dirigiendo todos los eventos para llevar a cabo su plan de salvar a la humanidad. Él tenía que ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces, aún en la incredulidad de estas personas, Dios está en control. Y aún en el pecado, en la oposición de estas personas, Dios está en control. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos entonces en la respuesta del Señor Jesús a estas personas. Y vamos a dividir esta parte en dos puntos, porque es un poquito extensa. En segundo lugar, el primer punto fue la persecución de los líderes religiosos al Señor Jesús. En segundo lugar, las obras de Jesús son las obras del Padre. Las obras de Jesús son las obras del Padre. Y esta es la respuesta general del Señor Jesús. Vamos a decirlo así. Él da primero una respuesta general y luego Él desarrolla esa respuesta en dos partes. Lo vamos a ver. Vamos a ver la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta general? El Señor Jesús responde a estas acusaciones y persecución diciendo, veamos, ¿verdad?, el versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esta declaración del Señor Jesús tiene varias implicaciones. Son apenas, ¿verdad?, en el español unas 8 palabras. 9 palabras, creo que son 8. Pero tiene tantas enseñanzas y tiene tanta profundidad. Veamos algunas de esas implicaciones. En primer lugar, Jesús, en una forma especial y única, es el Hijo de Dios Padre. En una forma especial y única, es el Hijo de Dios. Él es el Hijo unigénito, único en su especie, de Dios el Padre. Y vamos a ver cómo eso significa que ellos comparten la misma naturaleza o esencia, la misma dignidad, la misma autoridad, la misma autosuficiencia, poder y atributo. De todo esto, ¿verdad?, vamos a leer los versículos. La misma naturaleza, versículo 18, dignidad, versículo 23, autoridad, versículos 22 y 23, autosuficiencia, versículo 26, poder, versículo 21, atributos, versículo 18. Jesús es el Hijo de Dios el Padre. Y sin embargo, aquí lo podemos ver también cumpliendo un rol distinto al Padre. Siendo Dios Padre el originador o el principio, ¿verdad?, de todos los actos,
y el Hijo, el autor que efectúa y que hace la voluntad del Padre. Este pasaje nos sirve mucho también para refutar muchas herejías y muchas falsas enseñanzas con respecto a la Trinidad. Hay personas que enseñan, ¿verdad?, que esta doctrina del modalismo, que el Padre, el Dios, es como los estados, lo que son los estados físicos, líquido, del agua. sí, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Creo que se llaman los estados físicos, pero también se puede aplicar al agua. Sólido, físico y gaseoso. Entonces Dios el Padre, cuando Él quiere, de pronto se transforma entonces en Dios el Hijo, y para hacer otras cosas, entonces es Dios el Espíritu. O hay otros que enseñan que no hay Dios el Hijo, no hay Jesús, es uno solo, Dios el Padre. Entonces parece que cuando Dios está orando Jesús está orando al Padre, está hablando consigo mismo. O que enseñan que en el Antiguo Testamento Dios se reveló en forma de Padre, en el Nuevo Testamento Dios se reveló en forma de Hijo, y ahora Él se revela en el Espíritu. Y ninguna de estas cosas son verdad, porque vemos aquí simultáneamente como el Señor Jesús está hablando de su Padre. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Sí, es Dios, una misma esencia. Vemos, ¿verdad? Dice el 18. Él decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Misma esencia, misma dignidad, misma naturaleza. Pero sin embargo, ellos cumplen distintos roles. Así que, hermanos, cuidado con las falsas enseñanzas, que hay muchas. Cuidado con las falsas enseñanzas con respecto a la Trinidad. Un Dios, una esencia, una naturaleza, tres personas en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la primera implicación de la declaración del Señor Jesús. En segundo lugar, Él dice, ¿verdad?, que el Padre hasta ahora trabaja. Y eso quiere decir que el Padre, Dios el Padre, aún en el día de reposo, Él está obrando y trabajando para lo suyo. No es que Dios, ¿verdad?, de lunes a viernes, estoy disponible de domingo a viernes, los sábados no me molesten. Que nadie venga a orar un sábado porque yo el sábado no estoy. Es mi día de reposo. No, el Padre trabaja el día de reposo. Y como el Padre trabaja y tiene esa autoridad, tiene esa dignidad para hacerlo y ese poder para hacerlo, entonces el Hijo también. Él es Señor y autor del día de reposo, y el Hijo también. Y en tercer lugar, que el Hijo hace las cosas que el Padre hace, como vamos a ver. Él sigue la voluntad de Dios Padre, y aquí es donde vemos los roles. Sí, es una misma dignidad, una misma esencia, pero distintos roles. Distintos roles. Vemos entonces como Él alude, ¿verdad?, a las obras de su Padre, y esto Él lo hace de forma general al decir que Él trabaja. Y vamos a ver luego qué significa ese trabajo, qué significan esas obras, ¿verdad?, que las pudiéramos dividir en dos. Vamos a verlas en el punto número 3. Vamos a leer desde el versículo 19. ¿Cuáles son esas obras? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y vamos a parar ahí un momento. Luego vamos a pasar con las obras. Pero yo quiero que nosotros veamos cuál es la actitud y cuál es el espíritu del Señor Jesús. Hermano, Él es el glorioso, eterno, perfecto Hijo de Dios, que tiene todos los privilegios, que es el primogénito, el heredero de todo lo creado. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es desde la eternidad con su Padre, con Dios. Él es Dios. Y sin embargo vemos como el Hijo de Dios se humilla a sí mismo hasta el punto de doblegar su voluntad y hacer todo lo que el Padre quiere que él haga. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Versículo 19. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él no fue enviado a este mundo para hacer su voluntad. Él no fue enviado para hacer lo que Él quiere y obrar conforme a sus preferencias. No. Él ni siquiera puede hacer eso. Su conciencia está completamente atada a la voluntad del Padre. De manera que Él no puede hacer nada que el Padre no quiera que Él haga. Y yo digo, si el Hijo de Dios de tal manera se humilla y se somete a la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros, simples criaturas? ¿Cuánto más? Si Él tiene esa actitud, yo no puedo hacer lo que el Padre no quiera. ¿Cuánto más nosotros, simples criaturas? Y habiéndose pagado un precio tan alto por nuestras almas, por nosotros. Y sin embargo, en ocasiones no hacemos la voluntad del Padre, buscamos mi preferencia, buscamos lo que yo quiero. Pero el que dice que permanece en el Hijo, el que dice que permanece en Cristo, 1 Juan 2:6, debe andar como Él anduvo. Tenemos el Espíritu de Cristo, entonces pensemos como Él. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. Esa debe ser la actitud del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Y fíjense cómo es esta relación, dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores cosas que estas, mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y esta vemos que no es una simple relación, ¿verdad?, de amo y esclavo, de jefe y empleado. No, esta es la relación más gozosa, más llenante de todo el universo. El Padre ama al Hijo y por eso le muestra todas las cosas que Él hace. Y el Hijo, en humilde sumisión, obediencia, confianza y amor a su Padre, entonces Él alegremente sigue la voluntad de Dios. Yo no veo aquí ninguna relación de amo y esclavo. Yo no veo aquí ninguna relación triste. No veo al Señor Jesús quejándose por tener que obedecer a su Padre. Él se deleita grandemente por obedecerlo. Su gozo está en hacer la voluntad del Padre, en complacerle a Él. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice el Padre de Él? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En ti me complazco. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que un hijo que en confianza, que en humildad y que en amor hace todo lo que su Padre quiere. No hay nada más hermoso. Y no hay pocas cosas que causen más amargura en el corazón de un padre que un hijo que en necedad, en rebeldía, en desobediencia, no haga su voluntad. Y esta relación que nosotros vemos aquí es una relación deleitosa, es una relación llena de gozo. Y de la misma manera quiere el Padre que nosotros nos sometamos a su voluntad y hagamos su voluntad. Sea que sea un mandamiento fácil, sea que sea un mandamiento difícil. Hermanos, si el Hijo de Dios, si Dios encarnado hizo la voluntad del Padre y solamente buscó la voluntad del Padre, nosotros que somos criaturas caídas, redimidas con la sangre de Cristo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nosotros debemos buscar su voluntad? Ahora bien, fíjense que Él dice, está hablando, ¿verdad?, de unas obras que el Padre hace y que de alguna forma el Señor Jesús ha visto. Dice que nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y más adelante en el 30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Es decir, que Él ha aprendido del Padre las cosas que a Él le agradan y las obras que Él hace. Y Él las hace también. ¿Y cuáles son? Ahora sí vamos con el punto número 3. ¿Cuáles son aquellas obras de Dios? Versículo 21. Este es el último punto, por cierto. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Y estas dos son las mismas obras que el Señor Jesús demostró al él sanar a este enfermo en Betel. Y les voy a explicar de qué manera. Fíjense que él dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, es decir, él resucita a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Ahora bien, aquí hay dos obras, ¿verdad? Resucitar de entre los muertos y hacer juicio. Leemos, ¿cierto? Resucitar de entre los muertos y hacer un juicio. ¿Y qué tiene que ver resucitar de un muerto y hacer un juicio? O sanar a un enfermo que ya no tiene esperanza y hacer un juicio. Que la paga del pecado es muerte. Es muerte. La muerte no solamente, la muerte no es simplemente un efecto natural, ¿verdad? de la creación. La muerte no es algo simplemente que está intrínseco en nosotros y que es algo normal. A pesar de que todos morimos, la muerte no es normal. La muerte no es parte del diseño inicial y el propósito de Dios. La muerte es una consecuencia y es un resultado del pecado del hombre. Le dice a Adán, el día que tú comas de ese fruto, morirás. Romanos, creo que es 3 o 6. Romanos 6, la paga del pecado es muerte. Nosotros morimos no simplemente por naturaleza. Morimos como una consecuencia y un resultado y una implicación del pecado que entró a la humanidad y del pecado que hay en nosotros. Por eso la muerte existe. Y esta enfermedad que este hombre tuvo fue a raíz de su pecado. Fíjense que el versículo 14 del Señor Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Él había recibido esta enfermedad por causa de su pecado. No peques más. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita a un muerto y sana a un enfermo que está pagando por sus pecados, no solamente es que, me sanó la enfermedad o como les dije antes, una misericordia temporal, que le hice un bien aquí para que la familia esté contenta, para que todos estén felices, para que no lloren tanto. No solamente eso. Cuando Él resucita a un muerto, Él está perdonando sus pecados. Él está revirtiendo la consecuencia del pecado original. Él está quitando su culpa y le está declarando justo y le está dando la dádiva, el don de la vida. Eso es lo que está pasando cuando el Señor Jesús resucita a un muerto y cuando el Señor Jesús sana a un enfermo. Él está revirtiendo la maldición de la caída y le está dando el don de la vida eterna, el don de la vida. Por eso dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí está el propósito de tal cosa, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Dios se dio a conocer al pueblo de Israel como un Dios, no solamente un Dios Padre, un Dios amoroso, un Dios proveedor, sino también como un Dios juez, un Dios justo, un Dios que retribuye y que paga a los pecados que ellos cometían, los pecados de los hombres, y que recompensa conforme a la obra de cada uno. Entonces, Dios el Padre era temido. Dios el Padre es temido, es respetado, es honrado, es reverenciado. E imagínense, ¿verdad? Ahora estas personas viendo al Señor Jesús. Dice el libro de Isaías que no había nada de hermosura en su apariencia. El Señor Jesús no tenía una apariencia espectacular, impresionante. Esas pinturas que ustedes ven, todo eso es mentira. Mentira del diablo, eso es mentira. El Señor Jesús no lucía así. Dice el libro de Isaías que Él es como la raíz de un árbol seco, como un renuevo, y busquen lo que es eso. No había hermosura ni apariencia en Él para que lo deseemos. Entonces ellos veían hacia el Señor Jesús y decían, a este voy a honrar. Pero es que no es la apariencia, es la esencia.
No es la apariencia, es lo que Él es. Sus obras demuestran su esencia y su naturaleza divina, porque por esas obras Él está mostrando quién es Él. Fíjense lo que dice más adelante, esto lo vamos a ver más adelante. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, versículo 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Que Él haga las obras del Padre demuestra quién es Él, demuestra que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ellos, a pesar de ver esta apariencia, ¿verdad?, humillada del Señor Jesús, debían honrar al Hijo. Debían y deberemos siempre honrar al Hijo como honramos al Padre. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 2, Salmo 2. Dice en el versículo 12, Salmo 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honrad al Hijo. Nosotros, ¿verdad?, siempre conocemos a algunas personas que parece que creen en Dios de una forma general, ¿verdad? Pero no son cristianos, quizás no van a la iglesia, no creen en Jesús de la misma forma, pero creen en Dios, dicen que creen en Dios por lo menos. Y nosotros podemos tener la tentación de decir, bueno, por lo menos creen en Dios. No está tan mal. O podemos incluso llegar a pensar algunos, bueno, no creo que Él se vaya para el infierno, no creo que Él no vaya a ser salvo. Él cree en Dios. O algunos quizás no en el Dios de la Biblia, pero por lo menos creen en la existencia de Dios. ¿Es esto suficiente? El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, inflama su ira. Honrar al Hijo, no sea que se inflame su ira y perezcáis en el camino. Y honrad al Hijo. Y aquí quiero hacer una pequeña corrección, ¿verdad?, a nuestro lenguaje, porque yo mismo he hablado así. Quiero hacer una pequeña corrección a nuestro lenguaje. Cuando una persona no cree en Jesús, nosotros no decimos, por lo menos cree en Dios. Nosotros decimos, esa persona cree en un Dios, con D minúscula, pero no cree en el Dios de la Biblia, en el único Dios vivo y verdadero, porque si creyera en Dios, creyera en aquel que Él envió. Como vamos a leer. El que cree en Dios, si esas personas creyeran en Dios, creerían también en Jesús, a quien Dios ha enviado. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quiénes son los que creen al que le envió? Los que oyen su palabra. ¿Quiénes son los que creen en el Dios vivo y verdadero? Los que oyen su palabra. Entonces, no digamos creen en Dios, digamos creen en un Dios. Creen en un Dios. ¿Qué dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo no sé si alguno de ustedes, mientras yo estaba diciendo todo esto de resucitar a los muertos y estas cosas, había algunos pensando, bueno, ¿esto qué? Está hablando este hombre aquí de resucitar a los muertos, si ha pasado, casi nunca pasa. ¿Qué relevancia tiene eso? ¿Qué significa eso? Bueno, es que el Señor Jesús aquí no está hablando solamente de una especie de resurrección literal. Vean el significado, sigamos leyendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ha sido resucitado, ha sido levantado de entre los muertos. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
Ustedes sabían que cuando el Evangelio es predicado fielmente y se está dando la oportunidad a esas personas de pasar de muerte a vida, ¿verdad? De ser librados de esa condenación, de ser perdonados, de recibir una vida nueva en Dios. ¿Ustedes sabían que el Hijo de Dios les está hablando a esas personas? De cierto os digo, viene la hora y ahora es, versículo 25, cuando los muertos espirituales, como este hombre que estaba allí tirado en la cama, oirán la voz del Hijo de Dios por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios, oirán la voz y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Y yo me pregunto, ¿y cuántas personas que están aquí hoy sentadas han escuchado quizás ya no sé cuántas veces el Evangelio, han escuchado quizás tantas veces que Jesús murió y resucitó por ellos, por sus pecados, y no se han dado cuenta de que no es este muchacho aquí predicando? Porque quizás yo sea despreciable, o sea, quizás yo no hablo de forma impresionante, quizás ustedes no ven aquí, yo no soy Billy Graham, yo no soy Pablo, yo no soy Sujel Michelén, Miguel, yo no soy ninguna de esas personas. Ustedes me vieron crecer, los muchachos crecieron conmigo, han visto todas mis cosas, en mis momentos más humillantes me han visto. En serio. Hablamos de otra cosa. En los momentos más humillantes. Me vieron cuando yo no era creyente y hacía una cantidad de cosas y hablaba de una cantidad de formas. Y capaz piensan y son tentados, ¿verdad?, a ignorar la voz del Hijo de Dios. Porque ven quizás, como dice Pablo, un vaso de barro, pero no saben que la voz del Hijo de Dios les está hablando. No saben que la voz del Hijo de Dios les está dando una oportunidad de arrepentimiento para vida eterna. Y la ignoran y no escuchan. Pero escuchen esta palabra. El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad que no se trata de la persona que habla, se trata del Hijo de Dios que habla por su palabra. El que escucha la palabra de Dios, el que escucha la palabra del Evangelio, pasa de muerte a vida. No se vuelve una persona mejor solamente, no se vuelve una persona más moral y más ética. No se trata de eso. Se trata de pasar de condenación, de estar sujeto y bajo la ira de Dios, a estar en la vida, a ser aceptado y a ser perdonado por Él. Y la voz del Hijo de Dios está hablando. Y hay personas anunciando el Evangelio. Y todos los domingos aquí se predica el Evangelio. Y yo digo, vas a oír la voz. Vas a oír la voz. Como el Padre, dice el versículo 26, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Él tiene autoridad por sus palabras de levantarte de entre los muertos y de perdonar todos tus pecados. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y ese es el poder de las palabras de Jesús, si tú las oyes. Y por último, fíjense, ¿verdad?, como él explica, él había dicho antes, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las obras, las cosas que él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y cuáles son aquellas mayores obras? Fíjense lo que dice, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que el Señor Jesús está haciendo ahora, esto de levantar a los muertos espirituales y de darles vida por medio de su palabra, de perdonar sus pecados, es un adelanto de lo que va a ocurrir en el último día. Cuando Él vendrá, los muertos oirán su voz otra vez, levántense todos, y se van a abrir los libros,
y va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y los que escucharon su voz, los que hicieron lo bueno, él dice aquí, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y él aquí me parece que está citando el capítulo 12 del libro de Daniel, que fue escrito unos 500 años aproximadamente antes del nacimiento del Señor Jesús, que dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El Señor Jesús da vida y el Señor Jesús es el juez. Y de esta forma Él se glorifica, de esta forma Él muestra quién es Él por medio de este milagro que Él hace al hombre en Betel. Y la pregunta, hermanos, la pregunta para todos los que están aquí oyendo: ¿tú honras al Hijo? ¿Tú temes al Hijo? Él es el juez final. No es verdad un osito cariñosito que vino al mundo para hablar de amor, o simplemente un profeta, o para hablar de enseñanzas morales. No, Él es el Hijo de Dios y tu juez. Tu juez, que mira en tu corazón, que mira si hay en ti fe o incredulidad, obediencia o rebeldía, y te juzga hoy y te va a juzgar. Y un día, en el último día, vas a ser reunido junto con todos los demás. Se van a abrir los libros y el Señor Jesús te va a juzgar por todo lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Dice Pablo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y por tanto, ¿qué? Andamos en el temor del Señor. Lo tememos, lo honramos, escuchamos, oímos su voz. Y estas son palabras para todos. Pero digo a las personas que no han entregado su vida a Jesús: si tú no oyes, no te olvides y no ignores que habrá una resurrección. Que los que hicieron lo bueno, los que oyeron, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, para ser castigados eternamente. Pero los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, escogen lo bueno, creen y arrepiéntete y oye su voz. Oye su voz. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por tu palabra, porque eres tú quien está hablando hoy, Señor. No son palabras antiguas, no es una palabra anticuada, ni que se ha vencido ni expirado, sino que tú hoy estás hablando a los hombres, llamándolos al arrepentimiento, llamándoles a entregar su vida a Cristo. Así que yo te ruego, Señor, que despiertes los corazones aquí de algunos, de muchos, que impacte, Señor, tu palabra en sus corazones, que abra sus ojos para ver a Cristo y quién es Él, y reconocer que Él es el glorioso y perfecto Hijo de Dios, Dios encarnado, nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que nosotros los creyentes también nos dé, Señor, ojos para verlo y para estar agradecidos y asombrados con Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, por cómo Él se humilló, teniendo tanta gloria y dignidad. Vino a este mundo, se humilló, obedeció, murió en nuestro lugar, mas resucitó también y fue exaltado. Señor, a ti sea la gloria. Te rogamos que tú toques en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.